Excelente, queridos alumnos, buenas noches. Estamos en una clase más del Instituto Bíblico de Las Torres. Hoy en día es la sesión número 6. Vamos a compartirles la pantallita. Y bueno, el día de hoy vamos a ver rápidamente qué nos toca. Nos toca, dice aquí el título, método de estudio bíblico y es estudio de palabras. La semana pasada vimos el método de estudio biográfico y vamos a ver palabras. Qué importante es, y fíjese, vamos a ver la introducción. Tenemos que entender primeramente que la Biblia se escribió originalmente en hebreo, poquito de arameo. La parte de arameo que viene de la Biblia viene allí en Daniel. Entonces no es mucho arameo, es más hebreo y griego, pero se pone arameo porque viene un cachito de arameo allá en Daniel. Por ejemplo, esas partes que dicen mene, mene, tekel, uparsin, todo ese rollo de allá de Daniel fue escrito en arameo. Ahora, en el pasado, las personas que se interesaban en hacer un estudio personal de la Biblia tenían que aprender los lenguajes originales, ¿verdad? Porque en aquellos tiempos, ¿verdad? Pues no había la concordancia Strong o el diccionario bíblico Vine o el diccionario hebreo-español, hebreo-griego, eso ya vino mucho después. Aunque el promedio de los cristianos no conozca estos lenguajes, porque hemos de reconocer que no somos expertos en griego, no somos expertos en hebreo, puede haber estudios de palabras porque tienen a su disposición muchas y excelentes obras de consulta. Ahí le va. Si es capaz usted de invertir en un celular, en una pantalla o de repente en unos tacos, no sé, invierta en libros, invierta en libros. Créame que no hay mejor inversión que invertir en libros, ¿verdad? Ahorita ya con la tecnología hay mucho libro en PDF, entonces, si le duele el codo y es de Monterrey como uno y no quiere gastar en un libro impreso, hay un PDF y compres una buena iPad, una buena tablet y en la comodidad ahí puede, lo padre de tener iPad, lo padre de tener tablet es que puedes ahí copiar, pegar, examinar, o sea, hacer un trabajo más excelente. Entonces ya no hay excusa, ¿verdad? Ahora, en la actualidad, sin embargo, las riquezas que se pueden encontrar en las palabras están al alcance de todo cristiano, que sepa que estas obras de consulta están disponibles. Por ejemplo, en la mañana, si ustedes escucharon el devocional fue en base a una palabra. ¿Qué palabra? A ver si prestó atención en el devocional, ¿verdad? ¿Qué palabra hablamos? La palabra, ¿quién me dice? Salmo 117. De hecho, Salmo 117 es el libro el capítulo más corto de la Biblia, ¿eh? Pero vimos, ¿cómo se llama? El significado de alabar a Dios. Y vimos algo bien interesante, vimos algo interesante ahí en el Salmo 117 y ese devocional que di en la mañana hablaba precisamente de la palabrita alabar. Es interesante cuando estudias palabra por palabra de la Biblia, cómo una palabra puede significar tantas cosas. Por ejemplo, y esto se los pongo de ejemplo, ahorita vamos a ver el desarrollo de lo que vimos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la palabra alabar en la Biblia, primeramente, hermanos, tiene que ver con la gratitud. Una persona que alaba a Dios, le está agradeciendo a Dios, pero no solamente una persona que alaba a Dios le está agradeciendo, también una persona que alaba a Dios le está reconociendo su grandeza. No solamente alaba, no solamente reconoce, sino también le honra. Por ejemplo, la palabra gracia. ¿Cuántos hemos escuchado la palabra gracia y escuchas gracia? Pero gracia, ya traducida, ya examinada, ya extendida, puede significar varias cosas. Por ejemplo, los que comúnmente sabemos el concepto de gracia, sabemos que la gracia es el don inmerecido de Dios hacia nosotros. Todo lo que tenemos es ¿por qué? Por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de quién? De Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero gracia, aparte de significar un don de Dios, la palabra caris, tiene otros significados. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí, más allá de hablar del don inmerecido de Dios hacia el hombre, habla de la capacidad espiritual dada por Dios para enfrentar una dificultad. Por ejemplo, cuando fallece alguien, ¿qué decimos?
que Dios le dé de su gracia para enfrentar el duelo. Cuando sabemos que alguien está enfermo, decimos, Señor, dale de tu gracia, dale de tu fortaleza. La gracia no solamente se traduce como el don de Dios inmerecido hacia el hombre, sino la capacidad espiritual dada por Dios para enfrentar las pruebas. Pero, por ejemplo, gracia, aparte de esas traducciones, no sé si se acuerden cuando Esther va ante el rey Asuero y dice la palabra de Dios que el rey no la había llamado y que quien se presentara ante el rey Asuero sin ser llamado merecía la muerte. Pero su tío le dijo, es que te tienes que aparecer, si no nos van a matar. Y Esther le dice, es que ¿cómo puedo ir si no me ha llamado? Si tú preséntate. Y Esther dijo, oren y ayunen por mí, y si me mata, pues que me mate, y si vivo, pues vivo. Y dice la palabra de Dios que Esther se apareció y el rey extendió su trono hacia Esther y ella halló gracia. Y ahí se traduce la palabra gracia como cuando alguien haya un favor. No sé si le pasa, ¿verdad? De repente pasa que está usted en un trabajo y de repente usted haya gracia delante de los jefes, ¿verdad? Dios le da gracia. Y usted dice, oiga, jefe, pues tengo un evento en la iglesia, ¿me dejas? Sí, cómo no, hallaste gracia, ¿verdad? Eso es hallar gracia también. Caer bien a una persona, ¿verdad? Se puede traducir así. Ahora, con eso en mente, vamos a ver rápidamente estos significados. Esto es la introducción, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la definición? El método de estudio bíblico de palabras bíblicas da una mirada microscópica al origen, definición, las veces que ocurre y los usos de la palabra en particular, especialmente en lo relacionado con el contexto de un pasaje en las escrituras. Su propósito es aprender tan preciso y comprensiblemente como sea posible lo que el escritor bíblico quiso decir con la palabra que usó. Ahora, ahí le va. ¿Por qué debemos estudiar las palabras de la Biblia? Ok, ahí cada uno de ustedes me va a leer un cuadrito. Por ejemplo, hermano Dieguito, léeme el cuadrito color anaranjado. Hermana Elizabeth, léeme el cuadrito que sigue. Hermana Miriam, el cuadrito que sigue. Hermano Juan, el cuadrito que sigue, así las flechitas, y hermana Mariana, el último. Así empezamos con Diego, seguimos con Elizabeth, luego con Miriam, luego con Juan y luego con Mariana. Cada uno le llama un cuadro. Empezamos con Diego. Bien fuerte, por favor. La mayoría de las grandes doctrinas de la palabra de Dios giran alrededor de una sencilla palabra, como gracia, expiación o fe. Excelente. La correcta interpretación de las verdades bíblicas depende de la correcta comprensión de las palabras que se utilizaron para transmitir esas verdades. Hermana Miriam. Debemos tener dos cosas No, en pero mente. pero estas palabras puras. Oh, ¿ya me tocaba esa? Sí. Ok, perdón. No, claro. Disculpe. Sí. Pero estas palabras puras se escribieron en un lenguaje diferente al nuestro y la plenitud de su significado no siempre se ha transmitido por completo en una traducción. Así es. Siguiente. En segundo lugar, siempre debemos permitir que el contexto nos indique el mejor significado de la palabra que estamos estudiando, sin importar cuál pueda ser su equivalente en español. Siguiente. Debemos tener dos cosas en mente cuando hacemos un estudio de palabras. En primer lugar, debe basarse en las palabras del idioma original, no en las palabras del castellano. Exactamente. Ahora, debemos analizar siempre el contexto. Por ejemplo, si usted escucha que yo digo estoy muerto, ¿qué va a pensar? Ya lo mataron a este, ¿no? O que escuchen a alguien, oigan, el hermano Hugo está muerto. Y si nada más escucha eso, ¿qué se le viene a la mente? No, pues ya lo mataron a este, ¿verdad? Pero si de repente escucha el hermano Hugo está muerto de miedo, ¿qué pasa? Ya viendo más amplio el contexto, ves que no era tan grave como decía. Si están aquí conmigo, es lo mismo con la palabra de Dios. Si nada más sacamos una, por ejemplo, hablando de los pentecosteses que hace rato hablábamos, ¿qué dicen los pentecosteses? El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y sácalos de ahí. Oiga, hermano, ¿usted es salvo? Estoy perseverando. No, es que está sacando una palabra fuera de su contexto. No era lo que Dios quería decir ahí, pero como sacas una palabra sola de su contexto, del conjunto, y te estás basando, no podemos
fundar o establecer o basar una doctrina bíblica en una palabra fuera de contexto, ¿ok? Por eso es necesario estudiar palabra por palabra. ¿Qué herramientas vamos a necesitar a la hora de interpretar las palabras bíblicas? Hermano Moisés, léame las herramientas que vamos a necesitar, por favor. Y vamos a necesitar una Biblia de estudio. Ahí le va. Ahí le va. ¿Cuántos, ahorita, perdón que te interrumpa, pero ahorita sigues. ¿Cuántos de ustedes tienen una Biblia de estudio? Levanten su mano. Amén. Ahora, muchos me han preguntado, ¿cuál es la mejor Biblia de estudio? Depende para qué la quieras. Si la quieres nada más para estudiar, la más completa es la Thompson. Esa para estudiar, para analizar y todo, es la más completa. Ya las demás, hermanos, por ejemplo, la del diario vivir sirve mucho para hacer devocionales. Está muy buena para hacer devocionales. Hermano Hugo, ¿y qué opina de la Scofield? La Scofield trae cosas buenas, pero también cosas que no. Hermano, de la MacArthur, pues está peor, ¿verdad? Porque trae cosas que están bien, pero cosas que no. Yo siempre digo un punto, una media verdad es una completa mentira. ¿Sí está aquí conmigo? Entonces, el riesgo de estudiar estos amigos es que traen cosas que sí son ciertas, pero entre las cosas que sí son ciertas, también meten sus cositas que no. Ahora, usted debe tener el discernimiento. Ah, hermano Hugo, entonces no compro una Biblia Scofield. No, cómprela, yo tengo una. Creo que sí tengo una, ya no me acuerdo. Creo que sí tengo una por ahí. No debo comprar, de hecho tuve una Biblia Spurgeon también. A un niño le dio cáncer y la vendí para apoyarlo, porque tenía Biblia Spurgeon, Thompson, Diario Vivir. Compre las Biblias que usted considere, pero siempre no base su conocimiento bíblico o sus convicciones en lo que cree, en base a lo que otra persona piensa, básenlo en lo que Dios demuestre. Yo no creo lo que creo porque Paul Washer me lo dijo, ni porque MacArthur me lo dijo, ni porque Sugel Michelin me lo dijo, ni porque Miguel Núñez me lo dijo. ¿Sí está aquí conmigo? Porque ahorita está la modita esa de que compartimos frases de estas personas y ni sabemos lo que creen. ¿Cómo puedes compartir una frase de alguien que no sabes ni lo que cree? Son personas que piensan que la expiación de Cristo es limitada, o sea, que Cristo no murió por todos, para empezar. Cuando la palabra de Dios nos dice, porque de tal manera amó Dios a quién, al mundo. Ahora, ten las Biblias de estudio y úsalas como material de consulta, pero no bases tu conocimiento bíblico en base a lo que diga un profesor de la Biblia. Es más, ni me hagan caso a mí. Escúchenme, pero no me hagan caso a mí. ¿Qué decía la palabra de Dios? Los cristianos de Berea. Ellos, después de escuchar la predicación, ¿qué hacían? Escuchaban la palabra de Dios para ver si estas cosas eran ¿qué? Así. O sea, usted no va a decir, ay, es que yo aprendí con el hermano Hugo esto. No, señor. El hermano Hugo es un maestro que se puede equivocar. Escúcheme. Y si yo estoy en algo mal, aquí está la palabra de Dios. ¿Está aquí conmigo? Porque de entre tantas cosas que le voy a decir, va a haber una tal vez que le diga que no esté correcta. Espero que no, porque procuro prepararme. Pero yo no me considero infalible, el único que es infalible es Dios. ¿Sí está aquí conmigo? Con esto no estoy diciendo que MacArthur no sea un hombre de Dios, es un hombre de Dios, es un hombre respetable. Con esto no estoy diciendo que Paul Washer no sea un hombre, no, está aquí conmigo, son siervos de Dios, pero si analizamos sus doctrinas, tienen cosas que no están correctas y no podemos basarnos en la opinión de un hombre para tener una creencia, debemos basarnos en lo que dice la palabra de Dios. Y si lo que ese hombre de Dios, aunque sea famoso, dice, no viene en la palabra de Dios, no vamos a estar de acuerdo. ¿Sí están aquí conmigo? Entonces, ¿qué Biblia de estudio debo tener? Compre todas las que pueda. Nada más analícelas. Y nunca base sus creencias en base a lo que digan los comentarios. Porque muchas veces viene la Biblia, pero en los comentarios viene otra cosa. Bien distinta a lo que viene en la Biblia. Por eso debe usted tener el discernimiento espiritual. ¿Cuál Biblia de estudio es la correcta? Si nada más quiere analizar, hay dos que a mí me gustan mucho que le recomiendo, que debe tener de cajón. Una es la Thompson, esa es de cajón. Otra es la Ryrie. La Biblia Ryrie es muy buena la Biblia Ryrie. También la Diario Vivir es muy buena. Las Scofield trae cosas muy buenas de historia. Entonces, poco a poco, ¿sí está aquí conmigo?
pero perdón que te interrumpimos, pero tenía que aclarar ese punto, ¿ah? No podíamos dejarlos sin ese punto. Siguiente, Moy. Ok, una concordancia exhaustiva, Excelente. un diccionario bíblico, Muy un bien. buen diccionario de español. Recomendamos el de la Real Academia Española. Y si tiene conocimientos del griego, la nueva concordancia greco-española del Nuevo Testamento con índices Mundo Hispano le puede servir. Mire, ahorita ya con la tecnología, cuando escribió esta persona este libro no había tanto internet ni nada de eso. Todo eso está en internet. ¿Quieren un comentario bíblico? Ahí está, gratis. ¿Quieren el Real Diccionario de la Academia? Ahí está en internet. Ahí está todo al alcance. Es cosa que lo use, ¿ok? Esas son las herramientas que vamos a usar a la hora de interpretar palabra por palabra. Ahora, vamos a ver los pasos sencillos para el estudio de la palabra. Cada uno, vamos a leer uno. Luisito Palma, léeme el primero, si eres tan amable. Primer paso, escoja su palabra. Preste atención aquí. La tarea va a ser que usted escoja la palabra. Por ejemplo, ahí le va. Hermano Hugo, ¿qué palabra escoger? No, usted escójala. Por ejemplo, vamos a hacer una encuesta entre los que estamos aquí. Cada uno de ustedes me va a decir su palabra favorita de la Biblia y por qué su palabra favorita. Una sola palabra. Vamos a empezar desde George. George, ¿cuál es tu palabra favorita de la Biblia y por qué? Pues el pecado, nada, no se crea. Amor. No, tremendo. ¿Está bien? No, el amor. El amor, perfecto. Pues puedes ahí agarrar la palabra amor, ver su significado. Hermano Alondra Hernández, hermana Alondra, ¿cuál es su palabra favorita de la Biblia y por qué, hermana Alondra? Déjeme pienso un momentito. ¿Qué? El perdón. El perdón, muy bonita palabra, ¿verdad? Tanto que una sola palabra y abarca tantas cosas tan especiales. Bueno, usted puede escoger el perdón. Hermano Freddy, ¿cuál es su palabra favorita de la Biblia y por qué? La gracia. Amén. Ahorita hablábamos de eso. Gracias somos salvos. Tremendo, amén, amén. Hermano Elías Rasgado, ¿cuál es su palabra favorita de la Biblia y por qué? La humildad. La humildad, amén. De ser humildes, como el Señor Jesucristo, Él siendo a Dios, vino aquí a la tierra y nos enseñó, le enseñó a sus discípulos, ¿verdad? Con el lavamiento de los pies, la humildad. Excelente. Carlitos Antolines, ¿cuál es tu palabra favorita de la Biblia y por qué, hijo? La salvación. Amén. Tremendo, tremendo. Muy buena palabra, excelente. Hay muchas palabras. ¿Qué va a hacer usted de tarea? Escoja la palabra que usted quiera, ¿ok? Y ahorita vamos a ver cómo la va a desmenuzar, ¿verdad? Si usted ha cocinado, sabe que la palabra desmenuzar, deshebrar, por ejemplo, si agarramos una bolita de queso Oaxaca, ahora que Juan y Mariana se van para esas tierras de Pinotepa, van a comer mucho queso Oaxaca, ¿verdad? Entonces agarramos una bola de queso Oaxaca y si queremos hacer lo que rinda, ¿verdad? Agarramos una hebrita y la vamos, ¿qué? Deshebrando poquito a poquito para que hagan unas quesadillas bien sabrosas, ¿verdad? Entonces, igual las palabras hay que deshebrarlas, eso es lo que se trata con este método de estudio bíblico. Ahora, primeramente ya dijo Luis, escoja la palabra, ¿ok? Ahora, rápidamente, Pedro, díganos el segundo paso. Sexto paso. No, segundo. Vean cómo va el orden. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Vean cómo va siguiendo la flechita, ¿ok? Vamos al segundo. Segundo, adelante. Busque la definición en español. Excelente, excelente. Tercer paso, hermana Betty, por favor, tercer paso. Compare diferentes traducciones. Exactamente. Una vez estaba yo ganando almas y salió una viejita bien católica. Dice, es que ustedes los protestantes, nada más con su Biblia. Y le dije, no, digo, saque su Biblia católica y con esa le enseño. Oiga, pues, no le miento, sacó una Biblia del tamaño de un ladrillo.
De verdad, una Biblia enorme. Ahí va la viejita, la Biblia está más grande que la viejita, ahí va la viejita. Oiga, le digo algo, venía más claro la versión católica, venía más fuerte. ¿Sí está aquí conmigo? De repente es bueno checar otras traducciones nada más para darse cuenta que hay cosas que es más clara. Ojo, hay traducciones que no están bien, ¿ok? Hay traducciones que no están bien. Por ejemplo, esa de la Nueva Versión Internacional está hecha de tal manera que niega la deidad de Cristo. Entonces, cheque otras traducciones, pero vuelvo a lo mismo. No se base en lo que digan otros. Usted llegue a sus propias conclusiones, ¿ok? Entonces vamos a escoger la palabra, vamos a ver el significado en español, vamos a comparar traducciones. El cuarto punto, ya leyó mi hermana Betty, hermano Julián, cuarto punto, por favor. Escriba la definición de la palabra. Excelente, Dora Elisa, el quinto. Revise el número de veces que se usa en la Biblia. Reina, el sexto. Creo que iba a tener el micrófono apagado. Karen, el sexto, por favor. Sexto paso, busque la raíz etimológica y el origen de la palabra. Excelente, Karen. Hermana María Arango, el séptimo. Séptimo paso, descubra el uso de la palabra en la Biblia. Amén. Y el octavo plazo, hermana Juliana. Bueno, no, está apagado. Es decir, una aplicación, no era mucho. Ahí le va. Vamos rápidamente, ya para cerrar esta idea del estudio de la palabra, a deshebrar una palabra, ¿ok? Ahí vámonos recio con esto. Ahí le va. Hermano Hugo, ¿qué palabra vamos a deshebrar? Ahí le va. ¿Sí me están escuchando? Amén. Excelente. Ahí le va. La palabra que vamos a escoger, obvio, no le entreguen de tarea, porque esta ya la vimos en clase, no hay que ser tramposillos, ¿verdad? Ay, ahí está mi tarea de la palabra arrepentimiento, no, esa ya la vimos en clase, esa no la usen de tarea, ok, si usted dice, ay, ahí está no, esta es la que yo le estoy dando de ejemplo, para que usted en base a eso, usted lo haga con su palabra. En este caso, la que vamos a usar es la palabra arrepentimiento, ahí le va. Número 1, la palabra en español. Arrepentirse, sustantivo arrepentimiento. ¿Cuál es la definición? Hermano Isaac Amarillo, léame por favor la definición en castellano de arrepentimiento. ¿Sí está Isaac? Creo que no está Isaac. Bueno, hermana, sí, Isaac, ¿sí me escucha, mijo? Si no, José Andrés Rodríguez, por favor, léeme la definición en castellano de arrepentimiento. Ok, es definición en castellano, pesarle a alguien el haber hecho o haber dejado de hacer alguna cosa, y en segunda acepción, cambiar de opinión o no ser consecuente con un compromiso. Excelente, muy buena lectura. Ahora, ahí le va. La palabra original. ¿Cuál es la palabra original? La palabra original y breve definición. La palabra original en griego es metanoeo, del griego cambiar de manera de pensar, y viene otra, ¿ok? Metamelomai, ¿ok? Metanoneo y metamelomai, griego, regresar, mostrar remordimiento. Ahora, ¿cuántas veces aparece en la Biblia la palabra arrepentimiento? ¿Ok? 2 palabras griegas diferentes se traducen arrepentirse en el Nuevo Testamento. Inciso A, metanoeo, que es arrepentirse. El verbo arrepentirse ya aparece 34 veces, ¿ok? 5 veces en Mateo, 2 veces en Marcos, 9 veces en Lucas, 5 veces en Hechos,
una vez en 2 de Corintios, y fíjate qué tremendo, 12 veces en Apocalipsis. Entonces nos damos cuenta que donde más, ¿qué les da a entender a ustedes? Les pregunto, que donde más aparece la palabra arrepentimiento o arrepentirse es en Apocalipsis. ¿Qué les da a entender? Algo nos da a entender. ¿Qué se imaginan? Pues que es la última oportunidad que vamos a tener, pastor. Buenas noches. Disculpe que no le haya contestado, pero acabo de llegar del trabajo, pastor. Una disculpa. No se preocupe, exactamente. Pues nosotros no, ¿verdad? Nosotros ya somos salvos. Yo creo que la racilla, ¿verdad? Que no es salva, es la última oportunidad que tiene de arrepentirse. Entonces, por eso, ahora sí que es la última llamada, ¿verdad? Es como cuando uno toma un avión, ¿verdad? Que llega a la central de autobuses o a la terminal aérea, y siempre ya que están casi todos los pasajeros arriba, el chofer, la persona, última llamada, ya nos vamos. Apocalipsis es el último llamado, y cosa curiosa, la palabra arrepentimiento aparece 12 veces ahí. Excelente punto de vista. Ahora, arrepentimiento, la otra es como sustantivo, aparece 24 veces. 3 en Mateo, 2 en Marcos, 5 en Lucas, 6 en Hechos, 1 en Romanos, 2 en Corintios, 1 en Timoteo, 3 en Hebreos y 1 en 2 de Pedro. Ahora, metamelomai, arrepentirse, como verbo aparece 6 veces, 3 en Mateo, 2 en Corintios y 1 en Hebreos. Ahí le va las perspectivas interesantes. La palabra se usa en el Evangelio, nunca se usa en el Evangelio según San Juan. Fíjese qué tremendo. Arrepentimiento nunca se usa en el Evangelio según San Juan, pero sí se usa en Apocalipsis 12 veces. Lucas es el autor que más usa el término entre Lucas y Hechos. No se hace mucho énfasis en el término arrepentimiento en estas epístolas porque se escribieron para creyentes, ¿ok? Ahí va lo que significa en griego. Ahora, vamos al 5, significado y origen de la raíz. Para eso le voy a pedir a mi hermana Miriam Randel que me lea el cuadrito del número 5, por favor, rápidamente. Significado y origen de la raíz metanoeo. Significa literalmente percibir después. Está compuesta de 2 palabras griegas, meta, cuyo significado es después, después de, detrás de, implica cambio, y neo, que quiere decir percibir. Nous es la palabra que en griego se utiliza para mente. Excelente. Hermano Luisito Palma, léeme el cuadrito verde, mijo. A partir de aquí obtenemos el significado de cambiar de manera de pensar o de propósito. En el Nuevo Testamento, este cambio siempre es para mejorar y denota un genuino y completo cambio de corazón y vida. Excelente, muy bien. Ahora, vamos rápidamente. Hermano Julián, léame el cuadrito verde claro, por favor, si es tan amable. Sí. No solo implica darse la vuelta y regresar en sentido negativo de sus pecados, sino volverse en sentido positivo hacia lo que es correcto y bueno. Es más que un simple sentimiento de pena por lo malo que uno haya hecho. También significa un cambio completo de manera de pensar respecto del pecado y tomar un camino diferente. Excelente. Isaac, léeme el cuadrito violeta, hijo, por favor. Sí, pastor. Dice metamelai. Viene de meta, después, y melo, cuidar de. Significa arrepentimiento o expresa remordimiento por algo que usted desearía no haber hecho. Quiere decir sentir remordimiento por algo que usted hizo sin realizar ningún verdadero cambio de manera de pensar acerca de lo que hizo. La mejor ilustración de esto es Judas. Metamelo, Mateo 27:3, pero nunca se arrepintió genuinamente de ello. Metanoeo. Excelente. Mire qué dice Mateo 27:3, porque es a lo que voy. Por ejemplo, va a haber partes en la Biblia donde Lea se arrepintió, pero no significa lo mismo. Por eso una parte es metanoneo y otra metalolai. En este caso, por ejemplo, Mateo 27:3 dice, entonces Judas, el que la había entregado, viendo que era condenado,
devolvió, ¿qué dice? Arrepentido. Pero si analizamos la palabra original, vemos que ese arrepentimiento no era un arrepentimiento como el que expresa Lucas, sino implicaba más un ¿qué? Remordimiento. En castellano se escribe igual, pero ya cuando estudias la palabra original, te das cuenta que es un arrepentimiento distinto al que expresa en otras partes de la Biblia. Por eso la importancia de estudiar a veces palabra por palabra, porque mucha gente, si lo lee así, ya ven, Judas se arrepintió. No, no se arrepintió, porque según la palabra original expresa un ¿qué? Remordimiento, ¿ok? La palabra original que usa. Ahora sigamos leyendo, mis muchachos, rápidamente. Ahora, número 6. Hermano Kenny, léeme por favor el cuadrito anaranjado, Kenny, si eres tan amable. Como se ha usado la palabra, punto A, en otros escritos, metanoeo no se usó mucho en la literatura clásica griega. Cuando se usó, no significaba cambio radical de la vida del hombre, como un todo, que es como se usa en el Nuevo Testamento. Excelente. Hermano Dionisio Sánchez, por favor, léame el cuadrito verde, si es tan amable. Amén, pastor. A través de la Biblia, arrepentirse en el Antiguo Testamento se ve con mayor claridad en Ezequiel 18 y 33, 10 al 20. Naham. Arrepentirse era el mensaje básico de Juan el Bautista. Mateo 3:2. Jesús. Mateo 4:17. Los 12 discípulos. Marcos 6:12. Y Pedro en Pentecostés, Hechos 2:38. Excelente, muy bien. Ahora, rápidamente, hermano. Sí, dígame. De lo que estamos viendo, el arrepentimiento, de acuerdo a lo que estamos viendo en la etimología, Sí. vemos que uno quiere decir remordimiento. Así es. Y el otro es un cambio de mente. Así es. ¿Verdad? Fíjese. Entonces, pudiéramos concluir que el remordimiento pudiera ser como utilizado por el enemigo para provocar culpa, lo cual llevó a Judas a suicidarse, por ejemplo. Pues mira, más que el enemigo las emociones son fruto del resultado de las malas decisiones. No podemos adjudicársela como tal al diablo. Acuérdate que, por ejemplo, en este caso, Judas pues no era salvo, ¿verdad? Entonces, es bien interesante, qué interesante tu pregunta, porque pocas veces en la Biblia se habla, normalmente cuando escuchamos de un endemoniado, ¿qué decimos? ¡Ay, se le metió el diablo! Pero bíblicamente, a lo largo de la Biblia, te voy a dar las veces que según me acuerdo, me viene a la mente. Ahí sí pueden callen a los perritos, por favor, ¿no? Toda la clase han ladrado y si pueden denles un palazo en el amor de Cristo, ¿no es cierto? Ahí le va. Una de las primeras veces donde se dice que Satanás entró en alguien, y este caso fue un animal, fue en la serpiente. Dice que Satanás entró en la serpiente. El otro caso donde dice que entró en Judas. Fíjate qué tremendo. Otra es cuando esté poseyendo al anticristo mismo. Entonces, algo bien interesante que debemos entender. En el creyente, en una persona como tal, Satanás no puede poseer al creyente, pero sí le puede atacar en base al entorno, el campo de batalla de la mente. Por ejemplo, vemos en Job que Satanás no pudo poseer a Job, pero ¿de qué manera atacó Satanás a Job? En la manera, fíjate, y ahí nos dimos cuenta de algo, que Satanás no va a ir más allá de lo que el Señor le permita hacer. En este caso, ¿qué dijo Satanás a Dios? Es que, pues, ¿cómo no va a quererte Job? Si lo has bendecido su trabajo, has bendecido su vida, ¿cómo no va a honrarte? ¿Cómo no va a ser perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Si lo has bendecido, pero a ver, quítale todo, a ver si no reniega. ¿Y qué le dijo Dios? Ok, te permito que toques, pero le dijo hasta dónde, le dijo que nos damos cuenta que Satanás en este caso no fue más allá de lo que Dios le permitió. En este caso muchos se preguntan, oiga hermano, ¿y por qué Judas Dios no lo perdonó? Dios sí lo hubiera perdonado, pero al final del día Judas tenía dos opciones.
Judas podía ir al pie de la cruz a pedir perdón a Cristo y no fue. Le pregunto algo, ¿Judas ignoraba dónde estaba Cristo? No. No, no lo ignoraba. Sabía dónde lo crucificaron. ¿Está aquí conmigo? Pero Judas no fue a Cristo. ¿A quién fue? A los sacerdotes. Entonces, en base a lo que está preguntando mi hermano, fíjense que dice aquí el apunte. ¿Ok? Fíjense. Vienen dos definiciones. Metanoneo, cambiar de manera de pensar. Esas, arrepentimiento. Hay dos traducciones en griego para arrepentimiento. Una es metanoneo, que es cambiar la manera de ¿qué? Pensar. ¿Ahí estamos de acuerdo? Sí. Y la otra es metamelomai, ¿ok? Que es lo que decía mi hermano, de regresar, mostrar ¿qué? Remordimiento. En este caso, yo no puedo decir que Satanás influyó en que tuviera remordimiento, sino que Judas mismo es como uno, cuando uno comete un error, y a veces uno mismo no se arrepiente, sino tiene remordimientos. A veces sí, por errores o circunstancias que el enemigo pone, pero no, cuidémonos, yo soy claro en esto, cuidémonos de no achacar de todo al enemigo, porque el enemigo no puede ir más allá de lo que el Señor le permite. Y muchas de las cosas que nos pasan, aún los remordimientos, son resultado de nuestras malas decisiones, de la verdad. O sea, realmente si analizamos bien nuestra vida cristiana, mucho de lo que somos, a veces culpamos al diablo de cosas y el diablo, no, hombre, yo ni te topo. No, hermano, el diablo no está ocupado en nosotros, está ocupado en gente más importante que uno. A veces uno mismo se pone el pie. A veces uno mismo se sabotea. El diablo anda tras los pesados, tras los hombres de Dios verdaderos. Uno no llega a nada de eso, hermano, todavía. Pero póngase a orar en serio, póngase a servir a Dios en serio, decida vivir. ¿Cuántos de ustedes, y se los digo de corazón, cuando se han propuesto estar en serio con Dios, viene el ataque espiritual de un fuerte? La verdad, porque es cuando ya damos esas guerras espirituales, guerra de oración. Esas luchas se pelean en oración. Entonces, buen punto, hermano, y espero que te haya quedado claro más o menos la explicación. Me extendí, pero quería que te quedara claro. Sí, más que nada era que de acuerdo a estas dos palabras, se pueden ver que hay dos tipos de arrepentimiento. Sí, exactamente. No dos tipos de arrepentimiento, sino dos traducciones, porque el arrepentimiento como tal es metanoneo. Y en español también le ponen arrepentimiento, pero es metamelomai, que es remordimiento. Haz de cuenta que en español se escribe arrepentimiento, pero ya en griego significan dos cosas completamente diferentes. Una sí es el arrepentimiento bíblico y otra el remordimiento. ¿Ok? Un arrepentimiento verdadero y otro arrepentimiento falso. Un remordimiento se pudiera decir, ¿verdad? Porque no hay, eso no es, ¿ok? O sea, ¿es arrepentimiento o no lo es? ¿Verdad? O es blanco y es blanco, o es negro. No hay falso arrepentimiento. El arrepentimiento es porque es, ¿verdad? Entonces, sí, dígame. Ahí sería como, por ejemplo, cuando una persona, un alcohólico, un borracho, tiene su familia y llega tomado a su casa y le pega a su esposa, a sus hijos y ya al siguiente día ve a su familia ahí toda sumisa, golpeada y dice, nunca más lo voy a hacer. Pasa un mes, 2 meses y vuelve a hacerlo. Ese es un remordimiento, más o menos así, ¿no? Exactamente, ese no es metanoneo, sino metamelomai, ¿verdad? Dígame. Respecto a lo que están hablando, el domingo en una enseñanza que di a los muchachos, yo soy líder de jóvenes, y estuve haciendo una investigación y en un apartado científico encontré que el corazón, recientemente se hizo un estudio acerca de eso, y el corazón tiene una memoria, tiene sus propias neuronas que son capaces de razonar, y un hermano estaba haciendo un comentario acerca de eso, acerca del pueblo de Israel, y decía que cuando Jesucristo decía, este pueblo de labios me honra, pero Su corazón está lejos de mí. Y hacía referencia a que hay veces que nos arrepentimos mentalmente, pero el corazón, o sea, la memoria del corazón sigue guardando ese pecado, lo sigue deseando, por así decirlo. Entonces, habla acerca de esos dos arrepentimientos, un arrepentimiento mental
y un arrepentimiento puro, que es del corazón, que es de donde emana la vida. Por eso la Escritura dice que sobre toda cosa guardada, guarde su corazón, porque de él emana la vida. Y haciendo referencia a lo de Judas, que pues Satanás entró en él, no pudiera ser posible que fuera un arrepentimiento del corazón, porque pues Satanás estaba Pues habitando obvio. en él, ¿no? Es lo que estamos tal. diciendo, que no se arrepintió. Sí. Es lo Sí, que estamos entonces, diciendo, que no se me- arrepintió. o sea, el arrepentimiento fue mental nada más, pero No, internamente no, en su no, corazón no no, no, fue. no. No, 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 no nos vayamos al cerro. No nos vayan al cerro. Es lo que es. O sea, la Biblia dice fue metamelomai, o sea, que fue remordimiento. Es lo que les digo, o es arrepentimiento o no lo es. Según la Biblia, por eso les digo, no se me vayan mucho a donde no. Préstenme atención. Cuando la Biblia dice arrepentimiento, debemos ver la palabra original. De eso se trata esta clase. Por eso presten atención. Hay veces, como aquí en esta palabra arrepentimiento, que usted la va a ver, arrepentimiento, pero por eso nos vamos a tomar el tiempo de analizar la palabra. Según lo que estamos estudiando, arrepentimiento puede significar dos cosas, ¿ok? Puede significar, y aquí se lo vamos a enseñar, ¿sí están prestando atención? Ahí le va. Puede significar metanoneo, ¿ok? Aquí está, metanoneo, puede significar eso, o puede significar metamelomai. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? O sea, tú puedes ver que en la Biblia diga arrepentimiento, pero para eso te sirve el estudio de palabras, para que tú vayas, por ejemplo, a la concordancia Strong, muy buena. Y allá en la concordancia Strong te va a decir, bueno, arrepentimiento. ¿Cuál de las dos es? ¿Es metanoneo o metanolai? No, pues es metanoneo. Ok, leo el contexto y veo que aplica. En este caso, leyendo el contexto, Mateo 27:3 dice, entonces el Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió, ¿qué dice? Arrepentido. Si nos quedamos nada más con lo gramático español de arrepentido, la mayoría de la gente que va a pensar que estaba, ¿qué? Arrepentido. Pero para eso vamos a estudiar la palabra. Nos vamos a la concordancia, nos vamos al diccionario y vemos que no dice metanoneo, sino dice metamonolai. Veo la traducción y dice, entonces no estaba arrepentido, fue un ¿qué? Remordimiento. Entonces, cuando la Biblia aparezca en el griego arrepentimiento, puedo ver que puede significar una o dos cosas dependiendo del contexto. Y ya en base a eso, ahí le va. ¿Sí están prestando atención? Ahí le va. Ya en base a eso que estamos viendo, vamos a la aplicación Romanos 2:14. Una vez que veo el significado, que veo qué significa, que veo el contexto, voy a aplicarlo. Vamos a Romanos 2:14. ¿Sí está quedando claro? Amén. Ok, ahí le va. Dice, porque cuando los gentiles, dice, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus ¿qué? Razonamientos. Por ejemplo, aún el animal, y lo voy a poner así un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes tienen un perrito, una perrita, y de repente la perrita tiene cachorros? Trata de quitarle un cachorro a una perrita recién parida, ¿qué va a hacer? Se te va a ir sobres, te va a morder, los va a defender. ¿Sí está aquí conmigo? Porque es su instinto, ¿qué? Protector. Desgraciadamente ya no podemos decir lo mismo del ser humano, porque el ser humano todavía ni dan a luz y ya los tiran a los bebés. No quiero usar la palabra porque no tiene nombre esa palabra, pero es peor que un animal. Una mujer que toma la decisión de abortar un bebé no tiene nombre, es un asesinato de un inocente. ¿Está aquí conmigo? Porque mejor un animal cuida de sus crías que las mujeres. Ahora, con eso en mente, ¿dónde le queda entender?
que muchas de las veces la gente, y ahí le va, se lo tengo que decir, ¿cuánta gente usted conoce que no son cristianos, pero que se portan mejor que muchos cristianos? De verdad, de verdad. No van a la iglesia, no nada, pero usted conoce cristianos que de repente son bien chismosos, son bien peleoneros, son bien maldicientos, son bien fornicarios. No, hombre, te traen cosas bien feas guardadas. Ah, pues son cristianos. Y deja usted a veces hasta estar en liderazgo. ¿Cuántas veces nos enteramos de gente, no miembros de iglesia, pastores, que dices, wow, ¿cómo pudo ese cuate? ¿Qué pasa? Que nunca hubo, y se lo tengo que decir, Dios es bueno. Esa gente, hermanos, que de repente se descubren sus cosas, no es que Dios no les haya dado tiempo de arrepentirse. Aún usted lo sabe, cuando usted anda mal, porque usted no es un santo ni una santa, cuando usted anda mal, sí o no, Dios le hace ver que está mal, Amén, pastor. la verdad. Dios le hace ver que está mal y Dios nos habla. A veces a través de una predicación, vas a la iglesia y saliste bien apedreado y te pones a pensar, no, hombre, el pastor me siguió toda la semana. No, es el Espíritu Santo. A veces Dios te habla a través de la palabra, de la oración. Ha habido veces que he dado clases y ha habido alumnos que me dicen, hermano, en la clase usted dijo algo que me apedreó, hermano. Dios nos da chance de arrepentirnos. Pero, ¿qué pasa? Ya cuando algo se hace evidente, ¿por qué cree usted que se hace evidente? La verdad, en mi experiencia, siento que muchas cosas se hacen evidentes no porque Dios no sea misericordioso ni sea bueno, sino porque la persona fue necia y nunca quiso arrepentirse. Y Dios no le dio una, sino le dio varias chances de arrepentirse. Y tuvo Dios que exhibir lo que estaba haciendo para ver si así le paraba. Si no lo cree, vea por ejemplo Balaam. Dios le habló varias veces, le dijo, no vayas con estos, no lo hagas, nada. Y Balaam, voy, hasta que la burra le habló. Y todavía que él se pone, en lugar de echarse, oye, si a mí me habla un burro, un animal, yo me echo a correr del susto. No, Balaam se puso, tan cegado estaba que se puso a pelear con la burra. Sí, ¿por qué me pegas? Pues porque me tiraste. Oye, yo llevo cargándote tanto tiempo. ¿Te había tirado? No. Entonces, no, pues ¿por qué me tiraste? Fíjate qué tan necio, qué tan tonto estaba, que en lugar de arrepentirse se puso a pelear con el animal. Nos da risa. Pero miren, a nosotros, y hablando ya, ahora sí que aplicándolo a nosotros, toda esta enseñanza la aterrizo para nosotros. Dios nos da chance. Dios nos da chance, alumnos. Pastor Hugo, Dígame. también podría ser la vida de Sansón, ¿no? Así como usted dijo ahorita, ¿no? Ándele. ¿Cuántas veces jugó Sansón con Dalila? No, que ahí vienen. La libré. ¿Y qué dice? Él dijo algo bien interesante. Esta vez saldré como las otras. Pero ahí había algo, decía, no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Hermano, Pastor, dígame. pero bueno, a lo que está comentando, a veces también es pecado deliberado de parte de los cristianos, porque yo he conocido muchos pentecostés o evangélicos que dicen, a cabo Dios me perdona. Entonces, o sea, es ese tipo de acciones, o sea, de hacerlo conscientemente, o sea, hacer lo que vas a hacer conscientemente y todavía con la excusa de decir, a cabo Dios me perdona. Entonces, eso también. Ahí esa persona, si piensa eso, debería analizar. Yo no soy quien para analizar la salvación de una persona, pero si esa persona piensa eso, debería pensar si realmente es salvo o no, porque una persona salva no piensa así. Una persona que salva no piensa así. O sea, si una persona dice eso, te digo, yo no soy Dios, porque a veces también caemos en ese rol los predicadores de yo dudo de tu salvación. No, pues yo no soy el Espíritu Santo. Pero hay pastores que se paran en el púlpito y, yo dudo de tu salvación, guau. No, espérate, carnal, tú no eres Dios, tú no eres el Espíritu Santo, tú eres un pastor, igual de pecador que todos.
Y a veces los pastores tomamos la actitud de creernos Dios o creer que todos lo sabemos. No, no lo sabemos. Mire, le voy a poner un ejemplo. Tenemos un hombre al cual le confiaron el dinero de las ofrendas de Jesús. ¿Qué pensaban todos de Judas? Nadie sospechaba de Judas. Y sin embargo tienes a Lot que andaba ahí con los sodomitas y hizo relajo y medio. Si analizáramos, si nada más nos quedáramos con la vida de Lot, lo que conocemos de Lot en el Antiguo Testamento, ¿qué pensaríamos de Lot? O sea, si tuviéramos que emitir un juicio, ¿qué juicio emitiríamos de Lot? Si nada más nos quedáramos con lo que conocemos de Lot del Antiguo Testamento. ¿Era salvo o no era salvo? Que no Si era nada más, salvo. exactamente. Si nos quedamos con lo del Antiguo Testamento, no, pues este pelado no era salvo. Pero luego vemos en el Nuevo Testamento que era justo y que se afligía. Entonces, yo le voy a decir algo. Yo creo que en el cielo nos vamos a llevar muchas sorpresas y vamos a ver mucho liderazgo espiritual en el infierno. Así como lo oye. Muchas personas que estaban aún en liderazgo y en posición que no eran salvas. Y vamos a ver gente que ni pensábamos que estarán ahí. Pero eso, como le digo, eso solamente Dios lo sabe. El punto o la aplicación que le quiero dar es que una persona que realmente es salva no peca deliberadamente, ¿no? Porque tiene el espíritu. Sí peca, sí está aquí conmigo. O sea, sí comete errores, sí peca, pero no tiene ese pensamiento de, al fin Dios me perdona. Espérate, mijo, analízate si realmente, y si no eres salvo, pues acepta a Cristo, ¿verdad? Porque una persona que es salva lucha. Dicen por ahí, por ejemplo, y ya se nos va el tiempo, pero por ejemplo, que la oveja cae en el lodo, pero no se queda en el lodo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los cerditos? Los cerditos se revuelcan en el lodo, y es lo que dice la palabra de Dios, que hay gente que conoce de la palabra de Dios, pero nunca recibe a Cristo, y es los apóstatas, y es otro tema para otra clase, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que les aconteció lo del proverbio, que el perro vuelve ¿a qué? A su vómito, y la puerca lavada al cielo. ¿Qué quiere decir? Que es gente que escuchó de la palabra de Dios, pero realmente nunca recibieron a Cristo como su Salvador, porque tarde que temprano el tiempo delató lo que realmente eran. Por ejemplo. Exactamente. Ahora, miren, vamos rápidamente al share pantalla. ¿Cómo ven, hermanos? Está interesante este rollo, ¿no? Vamos a hacer un repaso ya para dejarles su tarea. Está interesante el estudio de las palabras. ¿Ya tienen la palabra, hermanos, que van a estudiar? Arrepentimiento. No pueden, ya no pueden, y de verdad no lo hagan, porque quien lo haga lo repruebo por sinvergüenza. No puede escoger arrepentimiento porque fue la que usamos, tiene que usar otra. Metanoneo. Ahora, ahí le va. Lo primero que vamos a hacer es escoger la ¿qué? Palabra. Luego, la definición en español. Luego, comparar, si es necesario, diferentes traducciones. Luego, el cuarto, escribir la definición de la palabra original. El quinto, revise el número de veces que se usa en la Biblia. Sexto, busque la raíz etimológica y el origen de la palabra. Séptimo, descubra el uso de la palabra en la Biblia. Y octavo, una aplicación personal. ¿Ok? ¿Para cuándo es la tarea, hermano? Miren, si puede y tiene chance y no le afecto con sus horarios, para la próxima semana, para lunes. Si dice, hermano, pues me está tomando tiempo, no